y hoy vamos a probar estas acuarelas. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo, creo que con una prueba doble. No sé si me va a dar tiempo, pero espero que sí. ¿Por qué? Porque sospecho que estas acuarelas y estas acuarelas son las mismas acuarelas. Las dos son acuarelas escolares, son bastante baratas en AliExpress, os dejo abajo los enlaces. Estas son supuestamente de la marca Superior, estas son de la marca Magritte, pero tengo otras acuarelas de la marca Superior que son exactamente iguales que estas. Así que pues sospecho que vienen del mismo sitio. Entonces por eso he decidido cogerlas las dos a la vez. Bueno, no sé si os las habré enseñado por Instagram, os dejo mi cuenta de Instagram por aquí, porque la verdad es que este tipo de cosas no suelo enseñarlas por Instagram porque me las compro simplemente por pura curiosidad masoquista, porque creo que no van a ser buenas. En algún momento haré una tabla con estas acuarelas y con estas, y también con las Mungyo o Mingyo o como se llame, que esas se supone que son un poco más profesionales y que a lo mejor no las debería poner al nivel de estas, pero yo las pongo. Pero aún así no he querido probar 60 acuarelas en este vídeo porque tengo que abrirlas todas y tengo ganas de llorar. Bueno, mirad, la presentación es muy parecida, las dos vienen en caja de estas de cartón bastante bonita. En este caso imitan a las Paul Rubens y estas también la imitan, pero no tanto porque no llevan el trapito, pero veis que la caja es la misma caja. Entonces, bueno, la voy a sacar y estas ya no solo imitan a las Paul Rubens, sino que incluso los nombres de las acuarelas son los de las Paul Rubens. Tienen los mismos nombres, tienen los mismos códigos y en fin, que son una copia bastante descarada, pero no tienen nada que ver ni en precio ni asumo que en calidad. Voy a coger esto. Entonces, bueno, aquí tengo que abrir un montón de cosas y aquí también. Quiero llorar. Bueno, vale, pero bueno, por ejemplo, Beth 252 Indian Yellow, y aquí dice que tiene resistencia a la luz 7, que es un PY83. ¿Nos lo creemos? ¿No nos lo creemos? No nos lo creemos. ¿Por qué? Pues porque son acuarelas escolares. Entonces voy a ir poniendo todo esto aquí para luego tenerlo de referencia y ahora en un ratito nos vemos. Bueno, mirad, una diferencia entre las Paul Rubens y estas es que estas son estilo las Codman. No quiero decir que tengan nada que ver con las Codman, pero son de las que se hacen en molde y luego se cortan y se meten dentro de los godets. Las Paul Rubens tienen toda la pinta de rellenarse directamente en el godet. Ya tenemos esta por un lado. Bien, estas veis que son estas que tenían esta pestañita, que eran aquellas Superior con las que hice la tabla de muestras, no, la de mezclas. Otra vez tenemos aquí el Skin Color. Skin Color, o sea, son aquellas acuarelas, son también la marca Superior, porque aquellas acuarelas eran marca Superior, solo que pues les han puesto otro logo. Así que pues espero una calidad similar a aquello. Uy, ¿y aquí qué ha pasado? Ah, mirad, se ha soltado. ¡Qué maravilla! Bueno, pues así yo lo puedo pegar y hacer hueco, ¿no? Ahí en medio. En fin, nunca me había pasado esto. Llevan... no sé lo que llevan. Está todo en chino. Llevan el nombre del color y luego llevan ahí, pone 24 para arriba. En todas pone 24, así que no sé lo que significará. Bueno,
así de primeras impresiones sin probarlas, creo que son peores las Magritte que las Superior, bastante peores. O sea, la calidad de los godets es horrible. La caja habéis visto que se ha desmontado. En fin, voy a ir a por un pincel de AliExpress. No seré yo quien meta los Skoda en estas acuarelas. Bueno, voy a empezar por esta porque creo que va a ser la peor. Así que vamos con ellas. Yo creo que esto se mueve muchísimo. Creo que esto va a ser como aquellas acuarelas. Voy a ver si puedo... Es que no sé si voy a poder así, porque es que está todo roto. Son como aquellas... Sí, yo creo que son peores incluso. Que bueno, este amarillo no está mal del todo. Se activan rápido, no son piedras, pero son un poquito cuestionables, ¿eh? Son como aquellas. Yo tengo la sensación de que estoy pintando con aquellas. No sé si habréis visto la prueba de la Superior, pero sí que visteis... porque es que no sé si la grabé con ropa de invierno o de verano. Entonces, si la grabé con ropa de invierno, pues la veréis en octubre. Pero sí que visteis la tabla de mezclas y visteis un poco cómo funcionaban algunos de sus colores. El blanco me va a salir morado, porque el pincel no estaba bien limpio, y me va a seguir saliendo morado porque ahora la pastilla está sucia. Bueno, es el blanco. Bueno, la voy a dejar ahí que se vaya secando y ahora entramos en ella. Y ahora vamos a probar esta. Ay. Bueno, una cosa buena, no tiene blanco. Pero claro, si está imitando a las cajas de Paul Rubens, no sé si la caja de Paul Rubens de 24 tiene blanco, la verdad, la de 12 no. Pero la de 24 no lo sé. Bueno, Superior Magritte. Vamos a ver. Bueno, vamos a hablar primero selección de colores. Esta no tiene blanco, esta sí tiene blanco. En ese sentido yo me decantaría más por esta. Esta creo que tiene un exceso de azules, quizá. Pero bueno, el índigo no es un índigo, no sé, pero eso es más un negro que un índigo. Y luego los azules son terribles, los verdes también son bastante malos, el ocre es lo peor y las tierras son horrorosas. Aquí todavía no se han secado, pero bueno, aquí ya están casi secos. El gris paint no es gris paint, esto es negro y el negro es gris, pero tampoco es gris paint. El gris paint es un gris más tirando azulado. Esto no es un gris paint, esto es un negro extraño y tizoso. Y esto pues es una cosa un poco rara. Los únicos que más o menos se medio salvan en esta paleta quizás son los rojos y los naranjas y eso. El color skin, pues fatal, como siempre. Quizá estos se salvan un poco, este amarillo, pero bueno, que tampoco son gran cosa, ¿eh? No son gran cosa y todavía no se han secado, pero tiene pinta de que cuando se sequen van a ser puro color tizoso opaco. Bastante malas las Magritte, bastante malas, ya me lo esperaba, pero bueno, ni siquiera las recomendaría para, a ver, pues igual para niños, teniendo en cuenta que aquí tenemos la Hobby, pues igual sí, pero hay opciones mejores y a mejor precio. En cuanto a estas, pues bueno, son un poquito mejores. La selección de colores creo que tiene demasiados azules. Esto no es un índigo, ya os lo he dicho. Esto tampoco me parece un cobalt blue. Este es el ultramar, sí, vale. Es granulado, bueno.
no sé, demasiados azules. Este es el Grease Paint, que lo he probado también aquí abajo para ver el nivel de Grease Paint. Bueno, aceptamos que es el Grease Paint. Los tierras también un poquito cuestionables, especialmente estos de aquí. El ocre no está mal, este tampoco está mal, pero estos dejan bastante que desear. Y este también. Y los verdes, bueno, estos son demasiado fluorescentes bajo mi punto de vista. Tienen ahí como un pigmento fluorescente que no entiendo. Este no va. Y en fin. Los rojos no están mal. Y los morados tampoco están mal. Estos dos, que son los violetas, tampoco están mal. Bueno, bien. Esta creo que se puede usar. Desde luego no es la Paul Rubens, ni de coña. Sí que la intenta imitar, pero no tiene nada que ver con la calidad que tiene la Paul Rubens, ni con los colores que tiene la Paul Rubens. Pero bueno, si queréis unas acuarelas que se parecen en tono y en calidad a las Paul Rubens, coged las Meilan en precio bajo, pero teniendo en cuenta siempre que son escolares, o las Paul Rubens académicas. Pero yo, para coger las Paul Rubens académicas, la verdad es que creo que me quedaría con las Paul Rubens normales, porque los colores me parecen mejores. Pero las Meilan sí que imitan los tonos que tienen las Paul Rubens. Entonces, pues yo me quedaría con las Meilan. De hecho, son de la misma casa, son la gama escolar de Paul Rubens. Y luego tenéis las Aowin o algo así, que también son gama escolar de Paul Rubens, pero son de menor calidad. En cuanto a esto, pues aquí lo tenéis. No sé. Hay algunos colores que yo creo que sí que pueden servir, pero pues yo, acuarelas escolares, sin más. En fin, estas sí que han sido una total y absoluta decepción. Espantosas. Me las voy a guardar de referencia para luego hacer la carta de colores, pero qué desperdicio de dinero. No son excesivamente caras, pero tenéis mejores opciones en las que invertir vuestro dinero que en esto. Así que yo no invertiría el dinero en esto. Hay una caja de 48 colores de esta marca, con esta caja, 48 colores Superior, Master Level o no sé qué narices, pero de verdad, no. No. Sí que es verdad que esta caja, y creo que otra nueva que han sacado ahora, que todavía no la he probado y que no sé si la probaré, porque ya se me está acabando este masoquismo de gastarme dinero en acuarelas que sé que van a ser malas, que no sé si será un nivel superior porque es como más bonita, un diseño más cuidado, etc. No lo sé, la he visto en algún sitio, no en AliExpress obviamente. Pero... Y también están las perladas. A lo mejor las perladas sí que merecen la pena. Yo no las quise comprar porque es que las perladas y yo no. Pero bueno, teniendo en cuenta que las perladas de Paul Rubens tampoco no están mal, pero tampoco es que sean unas acuarelas que te apetezca usar, pues no sé. Igual merece la pena gastarse menos dinero en esta marca. Porque supongo que serán lo mismo, acuarelas duras como piedras, que cuesta un montón que saquen pigmento y que son un poquito desesperantes. Pero en lo que son las acuarelas normales, yo no lo veo, ¿eh? Se me ha parado la cámara de arriba, bueno, eso, yo no lo veo. Están empezando a secarse y están empezando a tener ese aspecto, ¿veis? Especialmente esto, que no nos gusta que tengan. Pero bueno, pues nada, ya las habéis visto, decidme ahí abajo si las habéis probado, decidme ahí abajo si habéis sido masoquistas. Bueno, mirad el agua, puro chocolate, el agua. Es cierto que había empezado con el agua ya sucia porque he probado otras acuarelas antes que he grabado también y había empezado con el agua ya sucia, pero es que esto totalmente sucia. Y esto con las profesionales no pasa. En fin, pues nada, eso, que me digáis ahí abajo si las habéis probado, qué os parecen, si os gustan o qué. Yo las voy a meter en mi cajón de acuarelas con las que hacer determinado proyecto que ya iréis viendo por el canal próximamente. Y ya está, porque esto no tiene mucha utilidad. Pues nada, que espero que os haya gustado el vídeo. No sé si habréis visto ya el vídeo de acuarelas escolares, las quería probar antes, pero no sé qué vídeo voy a poner antes, si este o el de acuarelas escolares, pero desde luego esto entra a formar parte de la gama escolar y estas en concreto, las Magritte, entran a formar parte de la gama escolar muy mediocre.
Bueno, pues nada, eso, que me digáis ahí abajo si hay algunas acuarelas por las que tenéis una curiosidad masoquista y que igual me entra a mí también la curiosidad masoquista y decido probarlas, pero de verdad que me estoy empezando a cansar de esto. Pues nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, porque la maldición de YouTube ha vuelto, la maldición de YouTube está aquí, la maldición de YouTube no quiere irse y yo quiero que se vaya, así que espero recibir vuestra ayuda para seguir luchando contra ella. Si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir el botón de plata, porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque ya me toca, porque ya me lo merezco, porque esa pared está muy sola y muy vacía y necesita alegría, y la alegría empieza por el botón de plata. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero si no os avisa me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter aviso yo, lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales y llevaré ya un rato por aquí por pantalla, y donde también os avisará será en el canal de Discord, que lo tenéis abajo también y os podéis entrar y os podéis suscribir o lo que sea, os podéis unir. Y allí, pues además de que avisa automáticamente cada vez que subo vídeo, también estaréis en contacto con el resto de la comunidad y os animaréis a comprar cosas que no necesitáis porque, bueno, somos un poco consumistas. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!